¿qué tal? Sean bienvenidos a Mundo Migrante Noticias. Comencemos con la información relevante del día. En París, la policía intensifica el desalojo de migrantes previo a los Juegos Olímpicos. Estos desalojos de campamentos migrantes normalmente se hacen al terminar de la tregua por el invierno, que es ese momento en el que las autoridades hacen una pausa y retoman cada primavera. Sin embargo, grupos de ayuda que trabajan con migrantes señalan que las intervenciones se han intensificado en esta ocasión y las describen como una campaña de limpieza social, que es previa a los Juegos Olímpicos, ya que las autoridades quieren tener un sitio limpio para los Juegos y no quieren que los turistas vean a París como una ciudad llena de migrantes y solicitantes de asilo. Además, criticaron que están expulsándolos lejos de la capital, en lugar de ofrecerles refugio en la región, ya que los afectados, quienes en su mayoría son jóvenes y menores de edad originarios de África Occidental, están en espera de tramitar su residencia legal en Francia. Por su lado, la policía francesa dijo que la operación se había hecho por motivos de seguridad, especialmente porque el campamento improvisado se encontraba cerca de escuelas, y aunque les ofrecieron reubicación y alojamiento temporal a 400 kilómetros al sureste de París, muchos migrantes rechazaron la oferta por temor a quedar aún más aislados. Por otro lado, en Centroamérica se denuncia un aumento de violencia en momentos donde el flujo migratorio también bate récords. La organización Médicos Sin Fronteras presentó su informe anual, en donde denunció un preocupante aumento de la violencia contra los migrantes en su recorrido por Centroamérica y México. Indicó que la violencia sexual se da mayormente en la selva del Darién, esto entre Panamá y Colombia, mientras que la violencia física o secuestros se dan más en el noroeste de México, en Tamaulipas. También informó que atendió a un 36% más niños menores de 5 años, a 232 personas por violencia sexual y a 775 víctimas por violencia física o secuestro. El 22% de estas personas eran niñas, niños y adolescentes. Por su lado, el Instituto Nacional de Migración detuvo a más de 184 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica, la India y Perú. Las detenciones realizadas fueron el resultado de 2 operativos. En el primer operativo encontraron a 67 migrantes de la India y a 1 de Perú, en la isla Mujeres, quienes ahora están en estancias migratorias en Cancún y Chetumal. En el segundo operativo fue en Zacatecas, donde las autoridades hallaron a bordo de 2 camiones de carga a 116 personas extranjeras, originarias principalmente de Guatemala, Ecuador, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Ahora, las autoridades ministeriales del instituto comenzaron el proceso para verificar si su situación en el país e iniciaron una investigación para determinar si las personas extranjeras fueron víctimas de privación ilegal de la libertad. Mientras tanto, en México, el Congreso impulsa respeto a los derechos humanos de migrantes, ya que el flujo migratorio en México superó los 281 millones de personas en el 2020, y de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, el incremento de personas en tránsito presentó un aumento del 62% en los primeros 8 meses del 2023, comparado con el mismo periodo en el 2022. Ante esto, el Senado de la República Mexicana presentó un dictamen para impulsar la aplicación de los derechos humanos de los migrantes. Esta reforma, que es propuesta por el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adiciona un artículo 30 bis a la Ley de Migración, donde se establece en la CNDH y organismos de protección de entidades federativas que implementen acciones y programas dirigidos a garantizar el respeto de los derechos humanos. Del mismo modo, Claudia Sheinbaum plantea una industrialización de Tapachula para poder emplear a migrantes de Centroamérica. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia propone la creación de un polo de bienestar en Tapachula.
para poder abordar la migración hacia Estados Unidos. En una conferencia de prensa, el candidato a la gobernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez, explicó que más de 1 millón de migrantes pasan por Tapachula cada año, muchos de los cuales se quedan a vivir en condiciones precarias. Así fue como, a petición de Sheinbaum, el candidato informó que la propuesta implica atraer nuevas inversiones con estímulos fiscales temporales, para así poder conseguir la industrialización de la zona y así poder ofrecer más empleos. De esta manera, se espera que el 50% de los empleos sean para migrantes y el otro 50% para chiapanecos o mexicanos de la región, abordando así la migración desde una perspectiva humanista. Por su lado, Xóchitl Gálvez se compromete a trabajar por los derechos y necesidades de los migrantes. Durante una reunión con migrantes y sus familias en Michoacán, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, firmó un compromiso por los derechos de los mexicanos migrantes y detalló los puntos de su política pública para atender sus necesidades, sin importar en qué parte se encuentren, por lo cual promete mantener un diálogo constante con el gobierno de Estados Unidos para poder regularizar a los mexicanos indocumentados, aumentar las visas de trabajo y combatir leyes y políticas discriminatorias. Dentro de sus propuestas más destacables están crear un organismo de Estado para la movilidad humana, impulsar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, garantizar el derecho a la interpretación en su lengua materna de los migrantes indígenas que se encuentran en Estados Unidos, impulsar el derecho de participación en los procesos democráticos de México y ofrecerles educación a distancia, capacitación y certificación de oficios. Por otra parte, el voto de los poblanos para las elecciones 2024 atravesará fronteras. A pesar de vivir miles de kilómetros lejos de su tierra natal, la distancia no será obstáculo y los poblanos podrán elegir a quién será presidenta o presidente de la República, además de gobernador y senador en Puebla. Al día de hoy son 12.186 migrantes poblanos que se registraron para votar desde el extranjero, lo que representa un aumento del 12.5% al compararlo con el 2018, cuando se recibieron 10.832 solicitudes. De los 154 países de los que se enviaron solicitudes, en 80 hay al menos un poblano que quiere votar. En este año habrá 3 modalidades para poder emitir el voto desde el extranjero, ya sea por internet, de manera postal o presencial, mediante urna electrónica, en 23 sedes consulares. La mayoría de los poblanos optó por el voto por internet, seguido del voto postal y en último el voto presencial. Aunque el registro para votar en el extranjero terminó el pasado 25 de febrero, si algún ciudadano no alcanzó a hacerlo, solo debe presentarse en alguno de los consulados con su credencial para votar vigente. Se contará con 1.500 boletas electrónicas en cada sede, por lo que hay una capacidad total para recibir 34.500 votos en esta modalidad. Habrá sedes en Estados Unidos, Canadá, España y Francia, entre otros. En cuanto a las preferencias para el voto a la gobernatura en el estado de Puebla, unas encuestas recientes revelaron una ventaja consolidada de Alejandro Armenta Mier, candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y expuso que el candidato del PRI, PAN, PRD y PCI, Eduardo Rivera, ha experimentado un estancamiento en su apoyo. Por último, señalaron que Fernando Morales, abanderado del partido Movimiento Ciudadano, registra un 4.9% en las preferencias. Mientras tanto, en el municipio de Catlán, Aide Campos propone generar un entorno próspero y seguro para todos. La candidata del PAN, del PRI y PRD para la presidencia municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, presenta un plan integral para fortalecer a la comunidad, enfocándose en valores como lo son el respeto y la responsabilidad, y propone medidas urgentes para abordar la escasez de agua, el restablecimiento de servicios de tratamiento de aguas residuales y la reubicación del centro penitenciario.
Además dijo que planea mejorar la infraestructura educativa, rehabilitar espacios verdes y promover programas asistenciales para grupos vulnerables. Respecto al tema de la seguridad, propone reforzar la presencia policial y en el ámbito económico busca implementar programas para generar más empleo. Con este plan, ella busca demostrar que ella es la mejor opción para liderar dicho municipio. Por su lado, José Luis Figueroa, candidato de Morena a la Diputación Local del Distrito 20, manifiesta su preocupación por las juntas auxiliares de Puebla, de las cuales señaló que hoy en día están abandonadas, ya que les han quitado muchos derechos, no cuentan con registro civil, ni agencia subalterna del Ministerio Público, ni juez de paz, las cuales dijo que son áreas muy importantes para los ciudadanos. Por otro lado, en Estados Unidos, la Casa Blanca analiza ayuda para los inmigrantes cónyuges de ciudadanos estadounidenses, ya que legisladores demócratas y defensores de inmigrantes han presionado al presidente Joe Biden para que tome medidas para poder proteger a los inmigrantes que se hallan ilegalmente en ese territorio. Le han instado a proteger a los cónyuges de los ciudadanos estadounidenses, además de que lo han criticado por las medidas que se plantean para bloquear la entrada de inmigrantes ilegales en las fronteras, si es que los cruces llegan a alcanzar un determinado umbral. Evidentemente, la inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes para este 2024, especialmente los republicanos. Ante esto, Donald Trump ha dicho que las políticas menos restrictivas de Joe Biden han provocado un aumento de la inmigración legal. Mientras tanto, Trump enfrenta un juicio sin precedentes en un tribunal acostumbrado a celebrar juicios de asesinos, estafadores y delincuentes de todo tipo. Ahora se procesa por primera vez en la historia de Estados Unidos a un expresidente. Se trata del primer día del juicio contra Donald Trump, en donde la Fiscalía de Manhattan presentó un alegato inicial detallando una supuesta trama para favorecer su elección en 2016. El testimonio clave del día fue el exeditor de tabloides David Pecker, quien admitió haber comprado y enterrado historias perjudiciales para Trump durante su campaña. Así, en el juicio se detalló cómo se realizaron acuerdos de dinero a cambio de silencio con 3 personas que tenían historias comprometedoras. Se trata de una estrella porno, una modelo de Playboy y un portero de un edificio de Trump. Se afirmó que Trump ordenó a sus aliados comprar el silencio de estas personas, para así proteger su candidatura presidencial, donde David Pecker y Michael Cohen, ex colaboradores de Trump, estuvieron involucrados. Trump se enfrenta así a 34 cargos de falsificación de registros comerciales, pero el abogado de Trump, Todd Blanche, desestimó el caso diciendo que se trata de solo 34 trozos de papel. Sin duda, los seguiremos manteniendo informados del desarrollo de esta información tan relevante. Muchas gracias por acompañarnos en Mundo Migrante Noticias. Hasta la próxima.